Muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto que estén presentes en esta conferencia magistral que dictará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta facultad. Ustedes saben que la doctora Claudia Sheinbaum no necesita presentación y pusimos aquí su imagen y los datos más relevantes de su trayectoria. No son todos, son los más relevantes, pero yo sí quiero destacar que Claudia es una gran universitaria. Yo la conocí con el movimiento estudiantil del CEU en 1986 y desde entonces a la fecha nunca ha dejado de lado su compromiso con el conocimiento y con la universidad. Y eso me parece que es algo que debe rescatarse, y de allí en adelante su perfil, su honestidad y su probidad académica, intelectual y política ha estado a prueba de todo. Entonces, sí es un verdadero placer tenerla en esta casa, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es un espacio de reflexión académica, pero de la realidad social. El evento que hoy tendremos es sobre la Ciudad de México, y la Ciudad de México es una ciudad que nos importa a todos, nos importa a los que hacemos academia y a los que hacen política. Y los que hacemos academia tenemos que mirarla de una manera crítica, de una manera analítica, de una manera plural, pero de una manera donde la observación desde la ciencia coadyuve a que tengamos urgentemente mejores gobiernos, mejores administraciones en esta ciudad. Por eso este evento es de carácter académico, analítico y propositivo. Le damos nuevamente la bienvenida y al mismo tiempo voy a presentar a quienes comentarán esta ponencia. Estará en primer lugar nuestra querida amiga, la doctora Lucía Álvarez. La doctora Lucía Álvarez es investigadora de tiempo completo del CEICH. Tiene una larga trayectoria en análisis de problemas de la Ciudad de México. Ella ha sido consejera en distintos consejos ciudadanos sobre cuestiones de urbanización y de problemas de la ciudad. Es una verdadera especialista, yo diría que es la especialista que más conoce los problemas de la Ciudad de México. Por eso está invitada en esta mesa y le damos la más cordial bienvenida. Hay otros que también conocen la ciudad, no se enojen, pero Lucía realmente conoce los problemas de la ciudad. Y tenemos al doctor Sergio Varela, quien es coordinador actualmente del Centro de Estudios Sociológicos. Él ha trabajado en sus líneas de investigación, problemas de la juventud. Él es socioantropólogo, una extraña combinación. La parte teórica se la damos la sociología, la parte empírica se la da la antropología, lo cual es una muy buena combinación, y también ha estado metido en problemas de jóvenes en la Ciudad de México, que es un tema que a nosotros y a ustedes los jóvenes les interesa muchísimo. Entonces, sin más, le vamos a dar la palabra, bueno, un aplauso para el doctor Sergio Varela, que nos estará aquí comentando. Y sin más, le vamos a dar la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum, que en 30 minutos nos tratará de resumir, porque pensar la ciudad es algo muy complejo, pero en 30 minutos nos tratará de resumir las ideas más importantes que sobre la Ciudad de México tiene. Bienvenida, Claudia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias Arturo. Gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y gracias a los compañeros por estar aquí para platicar un poco entre todos el tema de la Ciudad de México. Yo quizá primero empezaría hablando de lo que es para mí hacer política. Ustedes, como saben, soy investigadora de tiempo completo del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Hice toda mi carrera en la Universidad Nacional, estudié en el CCH Sur,
arriba el CCH. Por cierto, estudié física en la Facultad de Ciencias y después hice mi maestría y doctorado en la Facultad de Ingeniería. En toda la época estudiantil, pues nos tocaron diversos movimientos estudiantiles, entre ellos quizá el más importante, el movimiento estudiantil 86-87, que luchó por la defensa de la educación pública, y estuve en el Congreso Universitario. Y bueno, ya en mi carrera profesional, mi tema de investigación es energía y medio ambiente, y aún cuando vengo de las ciencias duras, como se llaman, la orientación de la investigación siempre tuvo un contenido social y económico, en el sentido de ver cómo la energía puede desarrollarse con los menores impactos ambientales y buscando que todos aquellos que no tienen acceso a la energía lo puedan tener, porque finalmente el tema energético también es un tema de igualdad y desigualdad. En 2000 tuve la oportunidad de que me invitaran a colaborar en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad con López Obrador. Y desde la Secretaría del Medio Ambiente lo que busqué fue aplicar el conocimiento a transformar la realidad. Siempre estuvimos vinculados con la Universidad Nacional y con los distintos investigadores y profesores de distintas universidades públicas, en aquel momento coordinados por el doctor Mario Molina. Bajamos el 30% la contaminación en 5 años, y como lo pudimos hacer fue realmente porque había un programa, un plan diseñado desde el principio por aquellos que conocían el tema de la contaminación atmosférica y cómo hacer para reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera. Regresé a la UNAM en el 2006 y en 2014 me invitaron a ser candidata a jefa delegacional en Tlalpan, y la reflexión que hice, y regreso al tema de por qué se hace política y qué es hacer política, fue pues vivo en la delegación Tlalpan desde hace 30 años, veo cómo se está deteriorando no solamente la delegación en términos físicos, sino también en términos morales, éticos, de la forma en que se estaba gobernando, con una enorme corrupción. Y la pregunta que me hice fue, bueno, ¿sigo en mi cubículo o de nuevo pido una comisión en la UNAM para regresar a darle parte de mi conocimiento al lugar en donde yo vivo? Porque además, desde el punto de vista ambiental, hay una lógica que es desde lo local hacia lo global. No se puede empezar de lo global sin necesariamente tocar lo local, y si queremos transformar la realidad, pues hay que empezar también desde lo local. Y entonces decidí involucrarme en la jefatura delegacional en Tlalpan. Y esto es a lo que yo llamo hacer política. Hoy tenemos esta idea de que los políticos son los que son parte de un sector de la población que dedican su vida, su carrera profesional a la política, que todo está relacionado con tener un puesto público y después otro puesto público y después otro puesto público, y solamente esos son los políticos y todos los demás no somos políticos. Y la reflexión que hay que hacernos es si hacer política es nada más ser miembro de la clase política. Ustedes sabrán mejor como sociólogos o politólogos cómo definirla, pero si hacer política solamente le corresponde a unos cuantos o nos corresponde a todos y a todas. Y yo creo que hacer política significa transformar la realidad, significa comprometerse con el momento en que estamos viviendo y desde las distintas perspectivas y en los lugares en donde estemos, buscar transformar la realidad para una vida mejor. Y yo me he dedicado en mi vida profesional pues a la vida profesional en la que también hago política, porque siempre es hacer política. Cuando uno toma una posición, si la objetividad en realidad no existe, cuando uno toma una posición desde la perspectiva profesional y también en la actividad que uno tiene, en todos sentidos, pues uno está haciendo política.
Y creo que ahí el problema es que la política se ve de nuevo como solamente para unos cuantos y todos deberíamos de hacer política. Y hacer política significa ganar voluntades para una causa. Y hacer política significa transformar la realidad desde la perspectiva que nosotros queramos en el lugar donde estemos. Y por eso es que hoy tomé la decisión de participar en una encuesta para la jefatura de gobierno. Voy a platicar algunas cosas que hemos hecho en Tlalpan desde la perspectiva social para que ustedes vean cómo puede transformarse la realidad y cómo puede gobernarse de una manera distinta y qué es lo que significa en el fondo hacer un gobierno de izquierda, si es que izquierda todavía existe, o la denominación de izquierda desde la perspectiva ideológica y social todavía existe. Para mí ser de izquierda significa, en primer lugar, ser honesto, por encima de todo, o ser honesta. Significa dedicar uno en la política que uno hace desde los distintos lugares en donde esté a disminuir las enormes desigualdades que existen. Significa respetar y promover los derechos humanos hasta su máxima expresión y significa no tenerle miedo a la gente. Y esa es la perspectiva que de alguna manera hemos desarrollado en la Delegación Tlalpan. Entonces les voy a platicar algunos proyectos desde la perspectiva social que hemos desarrollado. Uno de ellos, que es quizá el que más orgullo nos da, es el de Ciberescuelas Tlalpan. Como parte de mi vida siempre fue por luchar por el derecho a la educación para todos y para todas. Pues la pregunta fue cómo desde la delegación, desde un gobierno local que no tiene ninguna atribución en el tema educativo, podemos disminuir el rezago educativo particularmente en los jóvenes, hombres y mujeres. ¿Se puede o no se puede? Y entonces lo que hicimos fue generar un modelo educativo innovador, en donde llamamos a muchos expertos en educación y diseñamos un programa de educación a distancia. Es un programa en donde hoy tenemos 20 centros educativos a distancia, vamos a llegar a 26. Son espacios físicos en donde tenemos computadoras e internet gratuito. Hicimos convenios con el INEA, es decir, con la SEP, con Colegio de Bachilleres, con ALEP, con la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad, que tiene a su vez convenio con la UNAM, con el Politécnico. Y el objetivo es que los jóvenes que abandonaron la escuela, de cualquier edad, pero el objetivo son los jóvenes, puedan terminar la primaria, la secundaria y la preparatoria de manera gratuita. Entonces, no solamente pusimos estos centros a distancia, sino que le damos becas a jóvenes que acaban de terminar sus estudios para ser los docentes de las ciberescuelas. Hoy tenemos 280 becarios, entre ellos profesores jubilados y al mismo tiempo jóvenes que acaban de terminar la universidad con una beca de 7,000 u 8,000 pesos, dependiendo. Y estos jóvenes fueron formados en un curso propedéutico en donde no solamente se les enseñó cuál es la diferencia entre aprender en un aula y aprender a distancia a partir de ciertos programas, sino una formación integral de qué le pasa a un joven cuando abandona la escuela. ¿Cuál es la frustración que se le genera? ¿Cuáles son las causas? Si son causas económicas, si son causas familiares. Increíblemente, cerca del 20% de las personas que están estudiando en las ciberescuelas son madres jóvenes que tuvieron un embarazo adolescente y tuvieron que abandonar la escuela. Muchos de ellos jóvenes que, pues sencillamente porque son hiperactivos, los fueron expulsando de distintas escuelas y no tenían otra opción. Entonces hoy tenemos 280 docentes en una vinculación con los jóvenes de una manera completamente distinta a la que se ve en el salón de clases, porque es en el tú a tú, no es esta imagen del maestro arriba y los estudiantes distintos abajo, en una visión más autoritaria. Y tenemos 5,200 jóvenes estudiando en Tlalpan, en las ciberescuelas.
en las zonas de mayor marginación social. Algunos de ellos terminaron ya la preparatoria, presentaron sus exámenes para poder ingresar a alguna universidad y algunos de ellos pudieron entrar a la universidad. Esto en un año, 3 meses. Vamos a llegar a 26 ciberescuelas y con 7,000 jóvenes estudiando. 50%, es decir, 50 de cada 100 jóvenes en la Ciudad de México, a la edad de 29 años, no pudieron terminar su preparatoria. Es decir, de 100 que entraron a la primaria, 50 no acabaron la preparatoria. Y solamente, se hablaba del 8% a nivel nacional, creo que en la Ciudad de México estamos hablando de un porcentaje un poquito mayor, no terminan la universidad. Generando una enorme frustración, porque no es que no deseen estudiar, sino que la mayoría desean estudiar. En un esquema educativo en nuestro país, en donde se ha impuesto un examen de admisión a la preparatoria y un examen de admisión a la universidad, que en realidad es un examen de exclusión, no un examen de admisión, porque todo joven que haya terminado un nivel educativo tiene derecho a pasar al siguiente si tiene deseos de estudiar. Eso significaría que la educación es un derecho. Y entonces en la delegación Tlalpan lo que hicimos fue esto, y son historias pues impresionantes de jóvenes que con un embarazo, les platico un caso como un pequeño ejemplo, una chica que se embarazó a los 14 años, llevaba ya 10 años sin poder estudiar, entró a la ciberescuela, sacó la preparatoria y hoy está estudiando en la escuela de medicina comunitaria que se hizo con los recursos de Morena. Y le cambió la perspectiva de su vida. Otro programa que tenemos en la delegación se llama Centros de Desarrollo Integral Comunitario. Este programa, cuando llegamos a la delegación había 18 centros comunitarios, hoy tenemos 36, vamos a llegar a 42. Son espacios cuyo objetivo principal son las mujeres jefas de familia. El 38% de las familias en la Ciudad de México tienen como principal aportador a una mujer. Y en general, en la mayoría de los casos, aunque no se sabe por las estadísticas del INEGI, son mujeres que están educando a sus hijos solas, es decir, que no tienen pareja. Lo cual genera una desigualdad ya frente a quien trabaja, cuando hay una pareja en donde ambos trabajan, sean hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, en donde ambos trabajan, genera una desigualdad en la familia cuando es una sola persona la que está trabajando. Entonces lo que buscamos es, con los centros comunitarios, es darles una capacitación para el empleo. Esta capacitación es una capacitación distinta a la que se da tradicionalmente por 2 razones. Una, porque buscamos una capacitación para el empleo creativa. No se trata solamente de aprender los oficios tradicionales que se nos dan a las mujeres, que si estilismo, que si aprender a coser con patrón, que si panadería, en fin, sino que estos mismos oficios tengan un esquema creativo, porque sí creemos que la persona que realiza una actividad creativa, que está vinculada siempre con una actividad artística, tiene un potencial distinto de crecer que aquella persona que solamente repite una forma de empleo. Es decir, no solamente se trata de generar condiciones económicas para que pueda desarrollar su vida, sino también en una transformación de sus mentes. Y además se capacitó a mujeres para que sean mujeres las que den oficios no tradicionales para mujeres. Entonces tenemos mujeres plomeras que enseñan plomería, mujeres electricistas que enseñan electricidad, mujeres que arreglan celulares que enseñan a arreglar celulares, mujeres que arreglan computadoras que enseñan a arreglar computadoras. Terminando los cursos, que son de 3 meses, si ellas lo desean, se les da un apoyo para poder poner un pequeño negocio. Y además, estos centros de desarrollo integral comunitario son casas de la cultura. Entonces ahí los niños y las niñas lo que hacen es, al mismo tiempo que las mamás están en una actividad de capacitación, tienen actividades culturales que les llamamos itacates culturales,
que tienen que ver con clubes de lectura, cineclub cada 15 días, en fin, varias actividades culturales, artísticas, y se llaman itacates culturales con la idea de que pues, el itacate te lo llevas a tu casa, entonces de tal manera que la actividad cultural del niño y la niña pueda. Hoy, el año pasado pasaron por los CEDICS 18,000 personas, hoy tenemos 17,000 personas inscritas en los CEDICS. Los otros dos programas, muy rápidamente, uno se llama Deporteando, también son becas a promotores deportivos para que todos los módulos deportivos de la delegación tengan actividades deportivas siempre de manera gratuita. Y ahora estamos por inaugurar el próximo mes 4 centros de artes y oficios, uno que ya existía, que fue remodelado en las colonias Miguel Hidalgo, otra en la colonia Mesa Los Hornos, que es la colonia de mayor índice delictivo en toda la delegación, otra en Los Pueblos, en San Miguel Xicalco, y otro centro de artes y oficios en Cultura Maya. Entonces son 4 centros de artes y oficios que también van a tener una actividad creativa para los jóvenes, de educación artística fundamentalmente, en donde puedan acceder de manera gratuita, lleven sus cursos, y ese mismo espacio es un espacio cultural, es decir, en donde puedan expresar aquello que aprendieron en la escuela, que se convierta realmente en un espacio cultural para las familias. Estos 4 programas los desarrollamos pues en muy poco tiempo realmente, y tenemos prácticamente el mismo recurso económico que teníamos cuando entramos a la delegación. Lo único que hicimos fue dejar de robar, lo único que hicimos fue quitar los altos gastos de funcionarios públicos, lo único que hicimos fue quitar el seguro médico de gastos médicos mayores para los funcionarios públicos, bajar telefonía, en fin, varias cosas, y reorientarlo a la inversión en programas sociales. Como la delegación no puede, digamos, becar universalmente a la población de distintas maneras, pues lo que hicimos fue crear estos programas. Y no son los únicos, hay más que ya tenía la delegación Tlalpan, que da uniformes deportivos a todos los niños y niñas de primaria, se da un bono para todos los jóvenes de secundaria a principios de clases, en fin. Entonces la pregunta es, ¿qué no podemos hacer esto en la Ciudad de México? ¿Qué otras cosas podríamos plantear para la Ciudad de México? La Ciudad de México hoy tiene 204,000 millones de pesos de presupuesto. Tuvo un subejercicio el año pasado de 7,000 millones de pesos. Nomás para que tengan una idea, el segundo piso gratuito de periférico costó 5,000 millones de pesos. Y lo que no se gasta el gobierno de la ciudad cada año por problemas burocráticos o por lo que ustedes quieran son 7,000 millones de pesos. Si le aumentamos la cantidad de cómo creció el gobierno de la ciudad en los últimos 10 años, estamos hablando que se podrían ahorrar alrededor de 5,000 millones de pesos más. Y si le aumentamos lo que se ve en corrupción, que hoy en el gobierno de la ciudad hay una corrupción terrible a unos niveles escalofriantes, podríamos hablar casi de una inversión de 20,000 millones de pesos anuales del gobierno de la ciudad, que no se están destinando a lo que se tienen que destinar. Entonces, ¿qué estamos planteando para la Ciudad de México? ¿Cuál creo yo que debe ser un proyecto para la Ciudad de México? Hemos hablado de 5 principios para gobernar la Ciudad de México y un programa que si ustedes quieren conocer está en mi página de Facebook, que se llama Innovación y Esperanza para la Ciudad de México, que tiene 12 ejes temáticos y distintas acciones en cada uno de los ejes, que está puesto para reflexionar. Entonces hemos hablado de 5 principios. El primer principio es innovación. Ahora les platico por qué innovación. El segundo tiene que ver con sustentabilidad. Esta ciudad no puede seguir creciendo, no puede seguir desarrollando si no tomamos el tema ambiental como uno de los ejes fundamentales para su crecimiento. El tercero tiene que ver con la equidad y la igualdad. El cuarto tiene que ver con la honestidad y el quinto tiene que ver con un gobierno abierto. ¿A qué me refiero con innovación? Es innovación en todos sentidos. La Ciudad de México se viene administrando con una inercia muy grande en los distintos temas. Yo he puesto varios ejemplos, si ustedes me han oído en algún lado, pero quisiera planteárselos, de cómo funciona la ciudad.
Les pongo un tema, por ejemplo, el tema de la Procuración de Justicia, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La Procuraduría es quizá la entidad que mayor rezago institucional tiene. No sé, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de algún delito? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Quién de los que ha sido víctima de algún delito ha presentado denuncia? Bastantes menos. Y si preguntamos por qué no han presentado denuncia, pues es, vamos, que flojera ir al Ministerio Público, ¿no? Ni me van a hacer caso, me van a tener horas ahí, ¿y para qué sirve si de todas maneras va a haber impunidad al final? Les platico algunas cosas de cómo funciona la Procuraduría. Por ejemplo, si se roban un vehículo en la delegación Tlalpan, se abre y alguien denuncia el robo de vehículo, se abre una carpeta de investigación. Hoy hay un nuevo sistema de justicia penal acusatoria que ha tenido, por cierto, muchas críticas, pero que en el fondo está sustentado en mayores derechos humanos, en proteger los derechos humanos. Más bien lo que ha pasado es que no hay la capacitación suficiente para poderlo llevar a cabo. Si quieren no platicamos de eso, pero bueno, uno presenta una denuncia y se abre una carpeta de investigación. Se abre la carpeta de investigación de un robo que ocurrió en Cruz del Farol, que es una de las colonias que está en la parte más alta de la delegación Tlalpan. Lo primero que se hace pues es abrir la carpeta de investigación e inicia la investigación la Policía de Investigación de la delegación Tlalpan asociada al Ministerio Público. Es un área completamente descentralizada de la Procuraduría. 3 días después hay que llevarse la carpeta a la Fiscalía Especial de Vehículos Robados, que es una sola Fiscalía Especial que está en la delegación Azcapotzalco. En esos 3 días, literal, se llevan la carpeta de investigación, sí, los papeles de la carpeta de investigación, a la Fiscalía Especial de la delegación Azcapotzalco. ¿Ustedes se imaginan con la Policía de Investigación de esa Fiscalía Especial cuándo van a detener a la persona que se robó un vehículo en la parte alta de Tlalpan? Les platico otro caso similar. Se abre yo tengo una reunión de Gabinete de Seguridad Pública en la delegación Tlalpan. Empezaron a aumentar los delitos de disparo de arma de fuego en la delegación y pregunto en el gabinete donde asiste Policía de Investigación, que depende del Ministerio Público o de la Procuraduría de Justicia, oigan, disculpen, ¿hay algún modus operandi? ¿Es alguna banda especial? ¿Por qué se está incrementando? ¿En qué? No, jefe, es el diablo. Literal. Así pasa luego. Suman los delitos, pero ya van a bajar. Cuando se meten los datos, no se han ido a presentar el tipo de computadoras que tienen, la red que tienen. O sea, hoy en el siglo XXI, con el desarrollo de la informática que existe, que no puede haber una Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que tenga otra forma de estructuración, que busque una atención adecuada a las víctimas y que tenga una manera de comunicación que no sea a través de papel y que no sea a través de oficios. ¿Es complicado? No es complicado. Lo que pasa es que nadie se ha puesto a resolver. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que se protege es la corrupción que hay en el sistema. Les pongo otro ejemplo para que vean lo que quiero decir con innovación. El transporte público en la Ciudad de México. El 60% de los que nos movemos o se mueven en transporte público se mueve en microbuses y autobuses. Para empezar, el microbús es un vehículo que tiene 30 años de antigüedad y que es de lo más ineficiente, contaminante y demás. ¿Cómo opera el sistema de transporte concesionado en la Ciudad de México? Si alguien tiene una concesión de vehículo, que es un hombre camión, así se les llama, es una persona que tiene una concesión del vehículo, se lo da a un chofer rentado o a operación. No existe relación laboral entre el concesionario y el chofer. Ninguna relación laboral, el chofer no tiene ninguna prestación social de ningún tipo. El chofer se le dice, tú vas a ganar,
Tú me vas a dar 30,000 pesos al mes, 35,000, lo que sea, dependiendo de la ruta, y todo lo demás es tuyo. El chofer, ¿qué hace? Pues busca pasaje como loco para poder ganar. Por eso los micros se pelean y por eso no tienen ningún cuidado de los pasajeros, porque en realidad lo que gana el chofer pues es dependiendo de la cantidad de pasaje que va subiendo. Cuando hicimos el Metrobús de la Ciudad de México, ustedes que ven el Metrobús, que me tocó hacer la línea 1, lo más importante del Metrobús no son las estaciones, no son los camiones, no es el carril confinado. Lo más importante es el cambio de estructura organizacional, regulatoria y de cómo se paga el pasaje. Se hizo un sistema en donde hay un sistema, primero todos los concesionarios de la ruta de Insurgentes dejaron su concesión individual para convertirse en empresa, todos, es decir, no hubo nadie que se quedara fuera. 300 dejaron su concesión individual para hacer una sola empresa de transporte y todos tienen una parte de la empresa. Después, en vez de que cobren por la cantidad de pasaje que suben, cobran por los kilómetros recorridos. ¿Cómo se hace eso? Pues hay una tarjeta de prepago, ustedes van en Metrobús, ustedes compran su tarjeta o la recargan, el dinero que meten se va a un fondo y ese fondo se distribuye en los operadores del sistema de acuerdo con los kilómetros recorridos. Y se acabó, se formaliza todo. Se formaliza la relación entre el concesionario y el gobierno, se regula a través del gobierno, se hace, todos los choferes hoy tienen un sindicato inclusive y tienen prestaciones sociales. Ustedes cuando se suben un micro, cuando se suben en la base, ustedes ven a un señor que grita, ¿no? Metro CU, San Andrés Totoltepec, ¿no? Ese señor que está en la base, aquí en el Metro CU, no tiene salario, gana de las propinas que les dan los choferes, está sujeto a la mafia de alrededor del transporte, y esa persona es la que determina la logística del transporte de la Ciudad de México. Cada cuánto sale un micro, si va lleno, si no va lleno, si tiene que estacionarse, si no tiene que estacionarse. En una economía totalmente informal, sin ninguna prestación social. El reciclaje en la Ciudad de México. La sección 1 del sindicato de Limpia del gobierno de la ciudad, ustedes los ven, recogen el camión, la mayoría de los que trabajan en el camión de la basura son voluntarios, no tienen un salario. Y quien hace la principal parte del reciclamiento de la basura es el sindicato. Así se dio, es la historia. ¿Dónde lo hacen? En la calle. Ustedes ven al camión parado que está separando las latas, el vidrio, y otra parte la mete a la estación de transferencia. En una relación laboral y de comercio totalmente informal. ¿Por qué no se recicla más en la Ciudad de México? Pues porque bajo ese sistema pues está muy difícil que se aumente el reciclamiento de la ciudad. No porque ellos no deban participar, igual tienen el derecho de participar, pero mientras siga una informalidad en el sistema, lo único que se procura son a los caciques del transporte, al cacique de la basura, al cacique del comercio informal, y todos nos hacemos pato en un sistema que sigue funcionando con una enorme inercia en la Ciudad de México. Entonces, cuando nos referimos a innovación, tiene que ver con innovación en la forma en que se opera y se administra la Ciudad de México y todas las concesiones que tiene. Eso no significa aislar y que sea inequitativo y que todos aquellos a los que actualmente se dedican a eso no sean partícipes. Al contrario, significa involucrarlos de una manera distinta en una relación de mayor formalidad, no porque paguen impuestos o no, sino en una relación que reconozca los derechos laborales y humanos de la gente. ¿Cómo? ¿Por qué innovación? Pues porque requiere del uso de las tecnologías. Hoy lo que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, celulares, tiene mucho más tecnología que como administra el gobierno de la ciudad. El Google Maps que todos utilizamos para saber cómo llegar de un lugar a otro, la aplicación Waze, cualquier otra aplicación que ustedes conozcan,
conoce los puntos conflictivos del tránsito en la Ciudad de México, conoce la problemática que hay de un lugar a otro, conoce los orígenes destino de los que nos movemos, y es una herramienta que no utiliza el gobierno de la ciudad. Las cámaras de seguridad pública que todos vemos y que la gente pide muchísimo, ¿saben cómo se operan las cámaras? El C5 tiene personas viendo las pantallas de lo que está ocurriendo. Cuando hoy hay software que puede identificar en tiempo real y monitorear lo que está ocurriendo en cada una de las cámaras, sin necesidad de que tengamos 80 personas viendo las cámaras con un error humano muy grande. Entonces, cuando digo innovación es porque esta ciudad tiene que cambiar. Si queremos que esta ciudad se transforme en una ciudad más vivible, pues requerimos modificar estas formas de relación laboral, de gobierno, regulatoria, para reconocer derechos laborales, derechos humanos, derechos sociales de las personas que están trabajando. No porque tenga que acabar si tengamos que pasar a un esquema completamente distinto, pero si no regulamos, si no rompemos esos cacicazgos, difícilmente la ciudad se va a transformar. Entonces, cuando hablamos de innovación hablamos de eso, pero hablamos también de innovación educativa, con los ejemplos que les puse de las ciberescuelas. ¿Por qué la delegación Iztapalapa es la delegación de mayor delincuencia? No solamente en términos reales, que es la delegación más grande de la ciudad, sino también en términos proporcionales. Pues porque mientras la delegación Miguel Hidalgo tiene 12.5 metros cuadrados de área verde por habitante, la delegación Iztapalapa tiene 1 metro cuadrado de área verde por habitante. Porque los jóvenes de Iztapalapa son los que menos acceso tienen a la educación y son los que menos acceso tienen a la cultura. Porque son los que menos acceso tienen al deporte, porque son los que menos acceso tienen al empleo, porque son los que viven en peores condiciones y los que se tienen que mover más tiempo para llegar al lugar a donde tienen que trabajar. ¿Por qué tiene que seguir ocurriendo eso en la Ciudad de México? Entonces, eso hablamos de innovación. Sustentabilidad, hablamos de los temas ambientales. Esta ciudad no puede seguir creciendo ni generar un desarrollo económico que esté sustentado en acabar con los recursos naturales de la ciudad. Y les pongo 3 ejemplos. El primero, la mitad de la Ciudad de México es rural y forestal. Es lo que se llama el suelo de conservación. No sé si ustedes lo sabían, pero una de las ciudades más grandes del mundo, la mitad de su territorio es rural y forestal. Claro, la población rural pues es el 2% de la población total. El 70% de esa superficie le corresponde a ejidos y comunidades. ¿Y saben cuánto presupuesto? Bueno, en ese lugar está representado el 2% de la biodiversidad del planeta y el 12% de la biodiversidad del país. Y en ese lugar se recargan los mantos acuíferos que nos van a dar agua por los siglos de los siglos a la Ciudad de México. Y hoy el problema que tiene es que hay una degradación ecológica muy grande y además la mancha urbana está creciendo. ¿Por qué está creciendo la mancha urbana? Pues porque las únicas viviendas que se construyen en la Ciudad de México son para personas que pueden pagar 4 o 5 millones de pesos por un departamento y porque la exclusión de ciertas zonas pues está yendo hacia el suelo de conservación. Y además porque los dueños de las tierras no reciben un peso, porque además resulta que hay una veda forestal en donde no pueden explotar sus bosques de manera sustentable. Y es un círculo vicioso en donde pensamos que lo único que puede ocurrir para que no siga creciendo es meter policías de un lado a otro. Pues no es cierto. ¿Saben cuánto dinero da el gobierno en la ciudad? Esos 204,000 millones de pesos al suelo de conservación, cerca del 0.7%. Para lo que representa el seguro de vida de la Ciudad de México. Mientras no se le dé a los ejidatarios y a los comuneros recursos para proteger sus tierras, que compensen los servicios ambientales que dan, pues eso va a seguir creciendo. ¿Qué no puede haber al menos 1,000 millones de pesos anuales para esas zonas en vez de 100 millones de pesos? Y esa zona cambiaría totalmente. A eso nos referimos con proteger ambientalmente a la ciudad, pero también el desarrollo económico de la ciudad ha cambiado mucho. Ya no existen fábricas prácticamente y esas zonas fabriles se están convirtiendo en grandes desarrollos habitacionales. Y entonces lo único que hay pues es más vivienda, más vivienda, más vivienda y cada vez va a haber menos empleo, menos empleo. Claro, la Ciudad de México se ha orientado a lo comercial, pero en realidad hoy
a nivel internacional, el tema ambiental ya no se ve necesariamente como un tema conservacionista, de que hay que proteger los recursos naturales y hay que se queden y nada más, sino es cómo generamos actividades económicas que mejoren las condiciones ambientales de la ciudad y al mismo tiempo generen empleos. Y uno de ellos es el tema del reciclamiento de la basura, que puede generar una economía completamente distinta. Otro puede ser energías renovables en la ciudad. Otro puede ser el tema inclusive del transporte, hacia nuevas formas de transporte y lo que esto puede significar para generar más empleos. En fin, mejorar las condiciones ambientales, por eso hablamos de desarrollo económico sustentable, de economía verde, economía circular, de economía de cero crecimiento, en fin, hay muchas maneras de llamarle, pero la idea es generar las condiciones económicas en la ciudad para poder desarrollar de una manera distinta la Ciudad de México, mejorando las condiciones ambientales. A eso nos referimos con sustentabilidad. Y sustentabilidad en su definición original en la Comisión Brundtland de Naciones Unidas en 1987 lo que decía es: tenemos que utilizar los recursos actuales para poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las generaciones futuras. Entonces también hablamos de una ciudad que sea viable para nosotros, pero también para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Y eso solo se hace preservando los recursos naturales. El tercer tema tiene que ver con equidad e igualdad, que es el gran tema de la Ciudad de México. Aún con todos los derechos sociales seguimos teniendo índices de desigualdad muy grandes en la ciudad y tienen que ver principalmente con los accesos a los derechos, con la desigualdad territorial, la desigualdad socioambiental, y la verdad es que la ciudad, en un programa que permita que la delegación de Iztapalapa tenga áreas verdes, así como debe tenerlo la GAM, se puede hacer. Nada más el desarrollo inmobiliario actual, que claro que no se tiene que seguir preservando de la manera actual, pero los derechos que se pagan por estas construcciones, ¿por qué no pueden utilizarlas para mejorar la vida de la gente en vez de que se queden metidos en la tesorería para algo que ni siquiera sabemos en qué se está utilizando? Si la Ciudad de México tiene esos recursos para poder generar estas condiciones de igualdad, a través de la educación, a través de la salud es otro gran tema, no quisiera detenerme mucho, pero parte del problema de la falta de abastecimiento en medicamentos, de centros de salud que no están funcionando, tiene que ver con corrupción y tiene que ver con estas formas arcaicas de administrar el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, equidad, igualdad, pero igualdad también hablamos de mismos derechos para las mujeres, derechos y oportunidades para las mujeres. Esta ciudad, a pesar de sus grandes derechos, de la interrupción legal del embarazo y de los derechos que se han conseguido para las mujeres, sigue siendo una de las ciudades con mayores índices de violencia hacia la mujer, de violencia y de acoso hacia la mujer. Y mientras no se generen cambios culturales y condiciones de vida mejores para las mujeres, eso va a seguirse preservando. Hoy en la Constitución de la Ciudad de México se habla del sistema de cuidados, que hay que generar un sistema de cuidados, que es precisamente, no solamente para las mujeres, también para los hombres, porque finalmente tenemos que promover que los hombres también se dediquen al trabajo del hogar, porque si no la desigualdad se sigue manteniendo. Pero el sistema de cuidados lo que quiere decir es que el Estado, que el gobierno, en este caso de la ciudad, se haga cargo de una serie de actividades que hoy la mujer desarrolla. El cuidado de los hijos y las hijas. Bueno, tenemos un sistema en la Ciudad de México de CENDIS, en el que se paga, no es gratuito, y que es completamente distinto si depende del DIF, si depende de las delegaciones, que no podemos generar un sistema de estancias infantiles real, gratuito y con mejores condiciones y con más tiempo para las mujeres, con la cantidad de dinero que tiene el gobierno de la ciudad. Yo creo que sí, ¿no? Nada más es cuestión de sentarse, ver cómo se hace, consultar a los expertos y desarrollarlo. Ese es un sistema de cuidados que ayuda a la mujer a poder desarrollar sus actividades fuera de casa mientras sabe que sus hijos están cuidados como si los cuidara ella misma, o mejor. Entonces, la igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo lo que hoy se llama entre las feministas la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política de las mujeres. También los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual,
que hoy tiene muchos derechos en nuestra ciudad, pero que también sigue existiendo una violencia enorme, una violencia homofóbica que no puede preservarse en una ciudad que se dice progresista. Entonces tenemos que seguir promoviendo estos derechos humanos. Entonces, igualdad en todos sentidos, honestidad y honradez, que creo que se explica por sí misma, no necesitamos explicarla con todo detalle. Y finalmente un gobierno abierto. ¿A qué nos referimos con gobierno abierto? Un gobierno abierto quiere decir que abre la información que tiene para beneficio de la ciudadanía. Y abrir la información no solamente quiere decir las declaraciones patrimoniales, la información del 3 de 3 y todo esto, significa abrir la información. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría del Medio Ambiente, promovimos que este sistema de monitoreo atmosférico de la calidad del aire en todos lados del Valle de México fuera abierto, que todo el que quisiera tuviera la información al minuto de cuál es la calidad del aire en la Ciudad de México y que los investigadores que se dedican a esto tengan toda la información disponible para poder desarrollar todos los estudios que quieran alrededor de eso. No hay un sistema en la Ciudad de México en donde sepamos la calidad del agua, la cantidad de agua que hay en la ciudad. No hay un sistema que nos diga dónde están los delitos, qué tipo de delitos en cada lugar de la ciudad. No hay un sistema que nos diga cuántos policías hay por cada delegación, por cada sector de policía y por cada cuadrante. Abrir la información a la población quiere decir realmente ser un gobierno abierto, en todos los sentidos. Pero también ser gobierno abierto significa la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no solo se trata de que la jefa de gobierno haga un informe de gobierno cada 3 meses. Significa que la ciudadanía tenga la capacidad de evaluar al funcionario público. Y para eso también es el gobierno electrónico. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes no califican a sus maestros al final del semestre? ¿No les gustaría calificar a su policía? ¿O no les gustaría calificar a su ministerio público? ¿O no les gustaría calificar a su jefe o jefe delegacional? Pues que no podemos abrir sistemas en donde la promoción del policía dependa de la evaluación de la ciudadanía. Y entonces el policía no solamente va a responder a su jefe, que es importante que responda, porque son sistemas que requieren cierta verticalidad, sino al ciudadano y la ciudadana de su colonia. ¿Hizo bien su trabajo o no hizo bien su trabajo? Y entonces el policía no solo se va a fijar de hacerle caso al de arriba, sino finalmente a quien le sirve, porque finalmente es un servidor público. Estas es algunas de las ideas, ya no quiero tardarme más, creo que ya me pasa la media hora. Estas son algunas ideas que tenemos para la ciudad. Hoy estamos esperando el resultado de la encuesta de Morena que se realizó el fin de semana, sábado y domingo. Más allá de lo que vaya a pasar en la encuesta, nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de la ciudad, de la manera que sea. No se necesita ser funcionario público para poderlo hacer. Estas ideas necesitamos difundirlas, desarrollarlas, porque realmente lo que se requiere, creo yo, en esta ciudad es generar estos programas de largo plazo que permitan que la ciudad vaya transformándose de una manera distinta. Y finalmente, ya antes de acabar, nosotros somos también parte de un proyecto de país. Y no solo se trata de transformar la Ciudad de México, sino se trata de cambiar radical y profundamente el país donde vivimos. Y para eso la participación es fundamental. Yo no puedo hablarle a los jóvenes, porque no soy joven, de la manera en que los jóvenes esperarían. Y tampoco se trata de que digan, yo hice esto de joven y allá copien a los jóvenes de hace 30 años. Pues no, ¿verdad? Porque la juventud es completamente distinta. Pero lo que sí me atrevo a decir es, no sean apáticos, involúcrense. Esta ciudad se merece un mejor destino. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Claudia Sheinbaum por su exposición. Efectivamente, ustedes como estudiosos de las ciencias políticas y sociales
Aquí hay estudiantes de comunicación, de relaciones internacionales, de administración pública, de ciencia política, de sociología, de antropología. Sin duda alguna tenemos un gran desafío para entender esta compleja ciudad, pero también para participar de ella, ¿no? Esta ciudad nos pertenece a todos, es una ciudad de todos. Entonces, efectivamente, el compromiso no solo tiene que venir de parte de quienes gobiernan la ciudad, sino sobre todo de quienes vivimos esta ciudad. Entonces los invitamos a que, creo que van a pasar un papelito para preguntas o propuestas o críticas o sugerencias que le vamos a entregar al final a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces todos espero que tengan su papelito y lo puedan aportar, porque esta ciudad la tenemos que construir todos. Ahora le vamos a dar la palabra en primer lugar a la doctora Lucía Álvarez, quien, como insisto, es una de las que más conoce los problemas de esta ciudad, los ha estudiado, tiene muchos artículos publicados sobre ella, ha participado en el análisis de sus problemáticas, y sí nos gustaría este comentario de la estudiosa de la ciudad sobre lo que acaba de exponer la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias primero por esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Por una parte, desde luego, con Claudia, que bueno, ya nos la presentaron, ya la conocemos, ya sabemos por qué es tan importante dialogar con ella, por sus antecedentes y su presente y su futuro. Yo creo que vale la pena por las tres dimensiones, pero para mí es fundamental también por estar aquí con ustedes, que es la Universidad Nacional, pero bueno, es mi alma mater en cuanto a formación y en cuanto a trabajo, ¿no? Es decir, yo tengo 37 años de dar clases en esta universidad, entonces me parece que tocando los dos últimos puntos que mencionaron Claudia y Arturo, siempre he estado muy interesada en que los alumnos de aquí, además de ser grandes estudiantes, gente que piensa, reflexiona y propone, también se involucre, como bien dijeron, ¿no? Se me hace que el asunto de construir ciudadanía empieza por eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido agradezco mucho estar aquí, que me den esta oportunidad. Quiero aclarar, efectivamente tengo muchos años trabajando en la ciudad, pero sí quiero precisar que hay muchísimas más colegas, hombres y mujeres en esta universidad y en esta ciudad, que trabajamos los temas, ¿no? Y que, bueno, nos hemos nutrido unos a otros, porque como bien se dieron cuenta a través de la exposición de Claudia, y si nos queremos acercar a la ciudad no sabemos ni por dónde. Son miles de temas, miles de problemáticas. Entonces necesitamos nosotros muchos especialistas de cada una de ellas, y la confluencia entre todos. Entonces quiero decir que afortunadamente en la universidad pública, no solo en la UNAM, contamos con todo eso, y estoy muy de acuerdo, o sea, en el área de ingeniería, de ciencias duras, de biología, de política, de cultura, de lo que quieran, ¿no? Afortunadamente tenemos mucha tela de dónde cortar, y creo que desde ahí podemos también involucrarnos, ¿no? Bueno, en ese sentido, híjole, pues sí, son muchos temas, muchas posibilidades de acercamiento, pero a mí me gustó mucho cómo empezó Claudia, y leí también tu programa de trabajo. O sea, quiero decirles que tuve que espiar un poquito para saber, y me gusta mucho que partas de qué es hacer política, ¿no? Porque efectivamente hacer política se ha desvirtuado en muchas maneras, pero una de ellas es que creemos que es lo que hacen los políticos o las políticas, es decir, la clase política, los funcionarios, los diputados, los gobernantes. No, hacer política efectivamente, como ella lo mencionó y como aquí en esta facultad muchos sabemos, es involucrarse y trabajar en función de los asuntos públicos, de interés público, en una dimensión muy amplia. ¿Qué es eso? Todo. Y cada particularidad, en lo cultural, lo económico, lo social, lo que sea, donde estamos en el asunto de hacer una gestión que implique que todos nos involucremos, ¿no? Eso sería, para mí, la política. Esto viene, bueno, no es nada nuevo, ¿verdad? Es desde Aristóteles, digo, para empezar, ¿no? Hasta muchos más que hoy trabajamos estos temas, y que es muy importante tenerlo claro, porque si no siempre, como bien dijo ahorita Arturo, pensamos que la política es ir a exigir y a demandar. Esa es una partecita, y se vale y es necesaria. Perfecto, ¿no? Pero también es hacernos cargo, lo que hoy en día se llama esto de la corresponsabilidad, que yo creo que la debemos de hacer
como de manera individual, de manera grupal, como cada quien quiera, en partidos, en asociaciones, como estudiantes, como investigadores. Entonces, yo creo que en ese sentido me gustó mucho que hay que partir de ahí, porque entonces asumimos que aunque la política implique también, y esto es fundamental, hacer gobierno, también implica que ese gobierno tiene que abrir las posibilidades a gobernar con los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice Claudia, es involucrarse en los asuntos públicos, comprometerse con la gestión de los mismos para cambiar la realidad, cambiarla en función de mejorarla. Ella al final dice, se trata, y me parece así como una síntesis muy especial, ¿no?, de ser una ciudad más vivible. Bueno, ya con eso tendríamos, ¿no? ¿Qué quiere decir más vivible? También en muchas de las dimensiones que ella trató, ¿no? Y ella dice también, y me parece también una manera muy precisa y accesible de resolverlo, para ganar voluntades para una causa, una misma causa, que en este caso sería, bueno, el mejoramiento de nuestra ciudad en todas estas dimensiones, ¿no? Todo esto lo vincula, y creo que está muy bien, porque ella siempre se ha asumido con qué significa ser de izquierda. O sea, hay muchas maneras de generar política, incluso en esta dimensión amplia, pero desde la izquierda sí implica algunas coordenadas que vale la pena recordar. Bueno, ella habla, ser honesta, disminuir las desigualdades, respetar los derechos humanos, no tenerle miedo a la gente, me parece fundamental, porque se ha puesto de moda el tema de la participación ciudadana, pero de lejecitos, ¿no? Que no se acerque mucho a los ciudadanos, que no, o sea, que participen, pero en cosas muy acotadas, que opinen, ¿no?, que propongan, pero de ahí a que tomen la batuta y se involucren, mejor no tan así. Entonces yo creo que eso es muy importante asumirlo, porque yo creo que efectivamente el ser de izquierda, lo hemos reflexionado con muchos colegas a nivel del gobierno de la Ciudad de México y de muchos gobiernos de América Latina, ha implicado estos temas que menciona Claudia y otros que están implicados que en esto, que es, por ejemplo, el de generar y proponer políticas redistributivas, de que los derechos no sean una sanción en una constitución, sino sean efectivos, se hagan viables. Y para hacerlos viables se necesitan todas estas políticas de las que nos habló Claudia y muchas más también, ¿no? Pero que entendamos que construir ciudadanía y derechos son cuestiones que van mucho más allá del discurso, y que para que sean una realidad tiene que traducirse, sí, en derechos, porque si no existen como lineamiento, como una cuestión normativa ya reconocida, no tenemos mucho de dónde partir, pero así solitos no resuelven. Lo que tenemos que ver es cómo los podemos hacer efectivos. Y en ese sentido nos vamos al tema del gobierno, que ella lo menciona como el gobierno abierto, que evidentemente, tiene que ver, para empezar, con el gobierno abierto a la información, a la transparencia de su gestión, pero también con un tema que está en tu programa, no lo mencionaste ahorita, pero que es el gobierno abierto a la sociedad en términos de corresponsabilidad, participación, colaboración, ¿no? Y que yo creo que esto es una cuestión muy importante, pensando en ciudades, en todas las grandes ciudades, pero ciudades de la magnitud de la nuestra, muy difícil generarla desde una centralización política donde unos cuantos analizan, definen y deciden por dónde. Hay saberes, experiencias históricas en esta ciudad y en todas las ciudades del mundo donde los ciudadanos han construido alternativas, formas de gestión, de participación, y yo creo que el gobierno abierto se refiere también a esto, a recuperar esto, a buscar la concertación, la famosa concertación, y lo que hoy en los términos de la politología se llama la famosa gobernanza, ¿no? ¿Qué es la gobernanza? No desconocer que hay un gobierno para nada, pero sí saber que ese gobierno solito no es la opción, sino que hay que descentralizarlo, abrirlo a la participación de los muy diversos actores y actoras sociales, que incluyen, por ejemplo, también a los empresarios, a los inmobiliarios, a los comerciantes. Esto quiero dejarlo claro, porque pareciera a veces que la participación es solo para las clases populares o etcétera, y ahí vienen luego muchas confusiones. Ahorita voy a pasar allá. Pero me parece que una de las cosas también muy interesantes y muy importantes, Claudia nos relató la experiencia que ella ha tenido
especialmente en términos recientes con la delegación de Tlalpan, pero bueno, si esto lo traducimos al gobierno central, ¿no?, al gobierno de la Ciudad de México, que ya sabemos lo que significa eso, aunque seamos nominalmente 8,5 millones de habitantes, en la realidad somos los 20,5 millones que hasta ahorita ha constatado el INEGI, porque son los que diario vivimos aquí, aunque no, perdón, bueno, sí vivimos en términos reales, ¿no? Aquí hacemos nuestras actividades, aunque vivamos y vayamos a dormir a otro lado. Entonces, creo que por una parte es saber que hay que convocar, hay que abrir, pero por otro lado, creo que esto de la gobernanza y de la participación sí plantea, al mismo tiempo que un atractivo y una alternativa, una problemática muy fuerte, ¿no? Porque, como yo mencionaba, hay que abrir también las puertas a la discusión, a la reflexión y a la colaboración con iniciativa privada, con esos actores y actoras que generalmente nos generan escosor, sospecha y no mucho atractivo, pero que primero son parte de la ciudad y segundo, también son en gran medida quienes hacen posible en muchas dimensiones, porque son los que invierten, que la ciudad pueda tener cierto tipo de desarrollo, ¿no? No son los únicos, pero quiero decir, hay que asumir que somos una diversidad real, ¿no? No somos clases medias y bajas, aunque como dice Andrés Manuel, sean primero los pobres, bueno, son primero, pero no son únicamente, ¿no? Somos muchos millones que no somos los pobres así, ubicados como tales, pero que sí tenemos, que involucrarnos, tenemos mucho que decir, etcétera. Y aquí creo que un reto bien importante que hay que recuperar ante todas las disyuntivas que nos plantean las ciudades como la nuestra, como lo dijo al principio Arturo, son ciudades globales, neoliberales, y no quiero decir con neoliberal una cuestión ideológica, ¿no? Es económica, es funcional, donde sí hay una tendencia muy fuerte, una proclividad a hacer prevalecer los intereses de los particulares por encima de los colectivos, así, hasta ahí lo dejo, mucho más, ¿no? Creo que el asunto del gobierno de una ciudad tiene que pasar también por reconstruir, ¿cómo se dice?, recuperar, restituirle al propio gobierno su autoridad como regulador social, como en última instancia representante del interés general, que sabemos que el interés general no es uno, sino es el de esa diversidad, y que implica tener la capacidad de negociar, de interlocución, de generar mecanismos, etcétera, etcétera. O sea, es una problemática muy fuerte el plantearnos un gobierno de una metrópoli, ¿no? Que además no es, bueno, en este caso estamos hablando especialmente de la Ciudad de México, con mayor razón lo digo, pero incluso en otras ciudades que no son tan grandes, no es fácil la regulación de los gobiernos, ¿no? Si además tomamos en cuenta una cuestión, que las ciudades son hoy por hoy, en el siglo XXI, los centros del desarrollo económico, político, financiero, cultural del mundo, lo cual no quiere decir que no haya otros espacios, sino que aquí es donde se han concentrado las grandes poblaciones. O sea, según datos de las Naciones Unidas, en las grandes ciudades, hoy por hoy hay casi el 70% de la población concentrada. Y en América Latina ya rebasamos el 80% en ciudades. Esto quiere decir que sin menospreciar en ninguna medida, ¿no?, en la parte, digamos, de los pequeños poblados o la rural, sí en las ciudades se están concentrando las grandes disyuntivas del desarrollo, ¿no? Los recursos, el equipamiento, la corrupción también, la necesidad de políticas, en fin. Entonces sí se han convertido, y por eso se han convertido, bueno, en un pivote para el desarrollo económico actual. Y también aquí tenemos, como en todos los casos, hacia dónde va esta ciudad, ¿no? O sea, a mí siempre retomo cuando hablo de las ciudades una pregunta muy sencilla que planteó Saskia Sassen en alguno de sus múltiples trabajos, que dice, ok, esta es la ciudad, pero ¿de quién es la ciudad? ¿De qué ciudad hablamos? ¿Hacia dónde la queremos orientar? La tendencia natural de los grandes procesos económicos, que bueno, ya sabemos que son capitalistas, pero ahora neoliberales y globales, es obviamente atender a concentrarle las voluntades de los grandes tomadores de decisiones a nivel, sobre todo económico, y además global. Pero aquí es donde el punto
se regresa por el lado de esto otro que se ha construido como el derecho a la ciudad, ¿no? Que quienes lo han reivindicado precisamente son los sectores populares, los sectores medios, decir, a ver, ojo, también es nuestra, también aquí vivimos, aquí hemos construido y también queremos involucrarnos en ella. Entonces, en ese sentido, vuelvo al asunto de la política. Me parece muy importante que centremos, que por ahí es el asunto, ¿no? Por ahí va la cosa, que desde dónde ubicamos que el hacer política nos involucra a todos, y sí tenemos que plantearnos muchos espacios como este, otros más grandes y otros más pequeños de debate y de reflexión, para construir de alguna manera esto que se llama el proyecto de ciudad que queremos, ¿no? Hoy en día se habla en términos urbanísticos de proyectos, hagan de cuenta, que si la ciudad compacta o la ciudad expandida, que si la ciudad reticular y no sé qué. Yo creo que va más allá de eso, eso se toma en cuenta. ¿Queremos la ciudad mercantil o la ciudad para la convivencia? La ciudad solo para la competencia en el ámbito internacional o la ciudad para la inclusión de la diversidad que la constituye, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué puedo decir? Me parece muy interesante las experiencias que nos relata Claudia, porque además las aterriza. Como yo les decía, una cosa es clamar por los derechos y otra cosa es ponerlos en números y en actividades y en programas, ¿no? Y en resultados, por supuesto. Entonces, creo que ella nos lo relata con este ejemplo, pero sí nos abre una dimensión muy importante que nos da una idea del reto tan fuerte que significa plantearse el gobierno de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios a la doctora Lucía Álvarez. Y efectivamente una cuestión que habría que plantear necesariamente después de su comentario es que esta ciudad nos tenemos que ser responsables todos. Yo comentaba que la transparencia es diálogo, porque es encuentro, porque tiene que haber una relación cara a cara entre los que gobiernan y los que son gobernados, y que tenemos que pasar a esta idea de que los gobiernos resuelven todo. Los gobiernos no pueden resolver nada si los ciudadanos no se involucran, y allí habría que preguntarse qué va a pasar con las clientelas de la Ciudad de México. Ya no podemos seguir en esta ciudad con clientelas políticas, con maniqueísmos, con manipulaciones baratas, con demagogia. Hoy tenemos que aspirar a una ciudad donde la transparencia no solo sea dar informes que nadie entiende, sino dialogar con la ciudadanía y saber que la ciudadanía tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer por sí misma, sin necesidad de la paternidad de nadie. Y yo creo que a esa ciudadanía aspiramos en una facultad crítica y propositiva como esta. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Sergio Varela. Quiero saludar a los de la sala Fernando Benítez que nos están viendo en videoconferencia, que también está llena la sala Fernando Benítez. Un saludo a los compañeros que están en la sala Fernando Benítez y que están siguiendo esta conferencia. Y le damos la palabra al doctor Sergio Varela para sus comentarios. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad enorme dialogar aquí en un espacio abierto como la universidad, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ante un tema que, bueno, evidentemente se trata en la academia, ¿no? La temática urbana de la Ciudad de México en particular, pero que de pronto no se da la oportunidad de los hacedores, de los tomadores, de pronto de la política, entablar un diálogo con la academia, con la comunidad estudiantil, y eso me parece fundamental, ¿no? A mí me consta, hace no mucho, no voy muy seguido a la delegación Tlalpan, ni mucho menos al centro, y vi a Claudia, a la doctora Claudia Sheinbaum, dialogando en público, en el kiosco ahí, enfrentando los problemas y sin rehuirle, lo cual a mí me parece que, bueno, es difícil seguramente encontrar en otras jefaturas delegacionales que, bueno, pronto se denominarán de otra manera, ¿no? Alcaldías, que ese es un tema también que habría que ver, el de la nueva estructura, ¿no? Que tomará también la Ciudad de México. Y la verdad es de que, bueno, a mí me parece que es encomiable que los encargados de la administración local, pública, en este caso de Tlalpan, pues estén ahí presentes
tratando de resolver los problemas vis a vis con la ciudadanía, ¿no? A mí me parece que, bueno, efectivamente, al igual que lo dice Lucía, bueno, hay una cantidad enorme de temas que me surgieron a mí a la hora de escuchar los ejes fundamentales de la propuesta, ¿no? De la visión que tiene Claudia respecto a la ciudad, que, bueno, de pronto es hasta difícil tratar de hilvanar alguna línea argumental en el sentido de que son muchísimos los frentes que se tendrían que tratar, que se abren ya de por sí en un asunto local, como en una delegación, ¿no? Como en una demarcación como Tlalpan, que de por sí, de hecho, es la que más concentra precisamente el suelo rural de toda la Ciudad de México, ¿no? Dicho sea de paso. Pero me gustaría, entre otras cosas, plantearte algunas cuestiones que me parece, y te digo, no ser tal vez así jerárquicamente enunciadas, ni mucho menos, porque fueron saliendo un poco de lo que tú venías planteando en tus 5 ejes, digamos, fundamentales que propones de visión de Ciudad de México, de la administración que habría eventualmente con un triunfo tuyo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y una de ellas que tú ya la mencionaste, que me parece fundamental y que tiene que ver todas de entrada estas ideas con el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, a mí me parece que el gran tema de la Ciudad de México es la desigualdad en las múltiples dimensiones en las que la podemos pensar, ¿no? La económica, la social, la territorial, ¿no? Geográfica, que pues generan una cantidad enorme de problemáticas, ¿no? Pero, digamos, una de estas ideas, y que ya la mencionaste tú también, el problema de la desregulación, ¿no? Que es un problema, a mí me parece que es muy fuerte en términos de las relaciones que guarda la sociedad en su conjunto en diferentes dimensiones, pensando en ejemplos muy concretos, como por ejemplo, que creo que es un tema que pues, ha salido recientemente, el del transporte. Estas nuevas empresas, como por ejemplo Uber, ¿no? Cabify, todas estas, ¿cómo abordar esas problemáticas desde una perspectiva de izquierda, ¿no? Aquí estamos hablando del neoliberalismo en su máxima expresión, ¿no? En empresas globales que actúan de manera simultánea en prácticamente todas las urbes, y que bueno, la Ciudad de México no está exenta de este tipo de cuestiones, y que bueno, ya tienen, digamos, una problemática seria ahí, ¿no? Que tendríamos que estar precisamente pensando, ¿no? No solamente esa, en términos de vivienda, por ejemplo, la Airbnb, ¿no? Ahora con el asunto de la desregulación extrema que existe en el asunto de la renta a través de estas compañías, pues, de capitales internacionales que, pues bueno, ofrecen seguridad en algún sentido a los usuarios y a los que rentan las habitaciones, pero por otro lado generan fuertes distorsiones en términos, por ejemplo, tributarios, ¿no? O sea, ahí hay un problema que prácticamente no se ha abordado y que va increciendo fuertemente en la Ciudad de México, ¿no? Como un centro incluso turístico de gran alcance. Y ahí yo incluso hasta diría que este tipo, lo mencionó un poco ahora Arturo, podríamos interpretarlos como también nuevas figuras de cacicazgos, casi hasta posmodernos, ¿no? Es decir, no hay ya como que una figura clásica del cacicazgo y del asunto clientelar como lo podríamos pensar de una manera tradicional, y que estos nuevos cacicazgos, que son empresas incluso pues, difuminadas, ¿no? O sea, que a quién le dices en Uber quiénes son estas entidades, ¿no? Que de pronto pues uno dice, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Para poder tener interlocución con ellos. Pero no solamente eso, o sea, pensando un poco también por ahí se mencionó el trabajo doméstico, por ejemplo. Está absolutamente desregulado en todos los ámbitos, ¿no? Y lo cual genera enormes desigualdades sociales y económicas, que a mí me parece que, bueno, pues obviamente están cruzadas por el asunto, obviamente de género, pero que creo yo que, bueno, generan otro tipo también de circunstancias. Y dicho sea de paso, sería bueno tal vez por aquí en la facultad tener uno de estos centros que tú dices que donde los papás pueden tener a las mamás, a sus hijos, y no estaría mal aquí de pronto en la facultad tener algo así, ¿no? Que nos pudiera también ayudar en ese sentido a los que vivimos todos los días por acá en la universidad, ¿no? Y derivado también de esta cuestión de la desigualdad,
hay un auge impresionante, por lo menos en las redes, de los ladies y las lores, ¿no? Que son, me parece a mí, manifestaciones muy claras del racismo y del clasismo que se vive en la Ciudad de México y que pues nos dan cuenta precisamente de la corrupción, de la impunidad que se vive en el país, ¿no? En la Ciudad de México tampoco está exento, ¿no? Todos los días prácticamente yo creo que cualquiera que pues, se asome en las redes sociales va a ver el nuevo lord o la nueva lady de moda con el hashtag, pues actuando pues con la impunidad que tiene a veces, pues sí, ¿no? Un etnocentrismo determinado, ¿no? Una racialización determinada, y que bueno, pues me parece que no es más que el síntoma de todo un conjunto de reglas, de maneras de organizarse socialmente, que pienso yo que pues ahí sí de alguna manera la academia tendría que aportarle mucho a la... Y bueno, tiene que ver un poco pues con tu carácter de científica, ¿no? Que me parece que va a ser fundamental, ¿no? La interlocución también, bueno, con los espacios académicos para esto, porque pues hay mucho al respecto, ¿no? Esta desigualdad de la que me refiero, pues se da en términos de las relaciones sociales, territoriales, ¿no? Pero bueno, es muy fácil de pronto ubicar hacia los lores que van en sus Audis o en sus coches con guaruras que bueno, pues, insisto, son solamente síntomas de esa desigualdad que se vive día a día en la Ciudad de México, ¿no? Y aunado un poco a eso es también la idea de la gentrificación, pero a mí me gustaría un poco no abordar el tema así, tal vez como, sino ver qué tanto piensas tú si no se está dando también la gentrificación en las zonas rurales. O sea, de pronto como que pensamos que la Ciudad de México, pues sí, en algunas zonas específicas del centro de la Ciudad de México, ¿no? La colonia Condesa, etcétera, pues son así como las zonas de la gentrificación por excelencia, pero si lo vemos desde alguna perspectiva, también se está gentrificando un poco el espacio de suelo de conservación, ¿no? Es decir, todos los usos que se están dando de alguna u otra manera para estas zonas de conservación de pronto, también impactan de alguna u otra manera, o tienen un uso mucho mayor, pienso yo. Habría que hacer un análisis de clases medias, ¿no? Es decir, todos estos deportes que ahora se practican en estas zonas, ¿no? Y espacios que finalmente también generan exclusión. ¿Y cómo podríamos, pensar un poco en evitar precisamente que sean sectores relativamente acomodados los mejores o los más beneficiados de estas, bueno, pues políticas que podrían implementarse o llevarse a la práctica para recuperar los suelos de conservación? Un poco relacionado, te digo, estaba un poco deshilachado mis notas, y que tiene que ver es el asunto de cómo pensarías también la relación con el capital, efectivamente, con la iniciativa privada, ¿no? Pienso que finalmente denunciarse, decirse como un gobierno de izquierda no implica, pienso yo, por lo menos, es un tema de discusión, la expropiación, ni mucho menos del capital, por lo menos no creo que sea ese en ningún sentido el objetivo que tú estés planteando, pero sí, entonces tiene que haber una relación distinta, ¿no? ¿Cómo pensar esa relación con el capital que interviene de manera tan fuerte en la Ciudad de México, ¿no? O sea, estas construcciones, a mí me sorprende, por ejemplo, la torre esta que se está construyendo acá frente a CEU, gigantesca, de no sé cuántos pisos, que bueno, pues obviamente pues contraviene, a mí me parece, desde cualquier perspectiva, la norma y la regulación urbana de la Ciudad de México. Y bueno, pues habría uno que pensar, además del combate a la corrupción, cómo relacionarse con un motor tan poderoso como puede ser, entre otros, el sector inmobiliario, ¿no? El capital inmobiliario. Y dos últimas cuestiones que te digo, o sea, es que son tantas que bueno. ¿Cómo ves tú también a sectores como el infantil, por ejemplo? O sea, ¿qué piensas de que se podría hacer para que los niños que normalmente, pues precisamente no están concebidos como los ciudadanos, porque precisamente no son ciudadanos, pero que bueno, son un agente fundamental, los niños y las niñas, ¿qué políticas pensarías tú que serían básicas
para los niños, digo, evidentemente la educación es fundamental, ¿no? La escuela, pero ¿qué otro tipo de, digamos, de ideas podrías aportar en un momento determinado, ¿no? Y bueno, la verdad es de que podría haber hecho una lista 3 veces mayor de ideas que me vienen a la cabeza, pero principalmente, bueno, insisto, me parece que el simple ejercicio que tenemos aquí de diálogo, ¿no? de poder interactuar, ya de por sí me parece que eso es algo que ha cambiado en México, ¿no? En la Ciudad de México en particular. Esto seguramente no se daba, pero ni se pensaba en los años 70, cuando existía todavía el departamento del Distrito Federal, ni mucho menos. Es decir, yo pienso que ese tipo de experiencias pues obviamente han cambiado de manera radical, y pues yo celebro muchísimo que se puedan dar estas experiencias, y que pienso yo que tenemos que promover, ¿no? En el futuro, ¿no? De manera tal que podamos discutir los grandes problemas nacionales y los grandes problemas de esta ciudad, que al fin y al cabo, bueno, pues le conciernen a todos efectivamente, y a todos nos concierne pues proponer también soluciones y reflexiones en un momento determinado, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Varela por sus cuestionamientos. Vamos a pasar, tengo aquí ya un bonche de preguntas, obviamente no voy a poder leer todas, pero voy a leer algunas sin censura, como me fueron llegando, porque aquí somos abiertos. Bueno, ya se me cayeron algunas, no se preocupen, las pasan al final, lo siento. Sí quiero señalar que este espacio con la doctora Claudia Sheinbaum tiene el objetivo de que quienes habitamos y quienes vivimos en esta facultad, que vivimos problemas propios de la ciudad también, y eso hay que decirlo, pues buscamos respuestas, pero también queremos construir respuestas. Y entonces tenemos que aportar, no solo criticar o no solo preguntar. Somos científicos también nosotros, científicos sociales, ciencias políticas y sociales. Y es hora de que pensemos conjuntamente que es nuestra responsabilidad también esta ciudad. Yo sí estoy en contra de todas las relaciones clientelares, siempre lo he dicho, en contra de todas las actitudes autoritarias, pero también creo que hay muchos ciudadanos que no asumen la responsabilidad de ser ciudadanos. Y creo que un universitario debe asumir esa responsabilidad. Entonces, pienso que todas las preguntas fueron hechas en ese sentido. Así que voy a leer algunas para al final darle la palabra a Claudia, que nos dé, respondiendo algunas de estas cuestiones, y un mensaje final. La primera pregunta: ¿cuáles son los planes que se tienen ante el acoso, violaciones y feminicidios en la Ciudad de México? ¿Qué pasará con la seguridad en los vagones exclusivos para mujeres en metro y metrobús? ¿Qué se planeará hacer con el cacicazgo de la basura en la zona oriente? Con las recicladoras de los caciques, ¿qué se plantea hacer para que se utilicen autos con energía autosustentable? ¿De qué manera podemos participar con nuestras propuestas y proyectos para que se lo lleven a ella, bueno, en la Ciudad de México, a Claudia? ¿Qué hacer en la TV de la Ciudad de México? Ahora es imitadora de Televisa, eso dice, ¿Debe ser para educar, para educación cívica o solo también cultural? ¿Es necesario implementar el derecho a la autodefensa de las mujeres ante tanto feminicidio? Eso faltó en la Constituyente, dice. ¿Qué hacer frente al feminicidio que aumenta si la alerta de género ha sido ineficaz en otras entidades? Ese es el final. Voy a leer otras 5 y ya, si no, no vamos a terminar. Avanzar con los derechos LGBT y de mujeres puede llevar a enfrentar a la Iglesia. ¿Estaría dispuesto a hacerlo Morena? ¿Cómo resolver el problema de la vivienda en la Ciudad de México si se ha convertido en el gran negocio inmobiliario con la gentrificación? Ya lo había planteado. Si la policía y el ejército están vinculados con el narco y el crimen organizado, ¿cómo resolver la inseguridad?
son las cámaras y los operativos efectivos. Y la penúltima, ¿cuál es el plan que seguirás si no ganas la candidatura? ¿Cómo apoyarás a la Ciudad de México? Y la última, y todas las demás se las voy a dar a Claudia y las va a leer, se los aseguro. ¿Cómo enfrentar la problemática de la corrupción en el ámbito gubernamental, pero también en el de la población, entendiendo que la corrupción no es sustancial a los mexicanos y que no todos los mexicanos somos corruptos? Con esto cierro la lectura de preguntas y yo solo voy a hacer un comentario que me preocupa porque yo algún día fui funcionario público, sé lo que es ser funcionario público, ahora ocupo un puesto de funcionario público. ¿Cómo educar a los funcionarios públicos? ¿Cómo reeducar a los funcionarios públicos que se vuelven prepotentes, gandallas, abusivos? Una vez que tienen un puestecito así, se sienten virreyes, corruptos, demagogos. ¿Cómo hacerle para cambiar esa imagen que hoy tenemos de los funcionarios públicos, no solo en la Ciudad de México, sino en el país? Creo que eso tendría que ser un cambio que tendría que impulsar el nuevo gobierno de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimas preguntas. El tema de la violencia de género, del acoso, yo creo que tiene que ver con al menos 3 ejes. Uno tiene que ver con esto que hablábamos de la Procuraduría. En la medida que siga habiendo impunidad en el país, en la ciudad, se siguen generando delitos que al no castigarse quedan absolutamente impunes y no pasa absolutamente nada. Y particularmente en el tema de la violencia de género es un tema sustantivo, es decir, ¿dónde están aquellas personas que acosaron y que tienen algún castigo, sea social, sea civil o sea penal, ¿no? Y aquí creo que el tema de la Fiscalía Especial que se ha hecho para el tema de la violencia de género sigue teniendo una cantidad enorme de fallas, ¿no? Recientemente nos reunimos con una de las fiscales, ya no está ahí, y seguía hablando del tema de la criminalización de la víctima, sin quererlo decir. Pero cuando platicamos con ella nos seguía hablando de cómo iba vestida la víctima. Entonces, claro, cuando tienes una persona con esas características ahí, pues evidentemente si se sigue criminalizando a la víctima y no se le dan todas las facilidades para que pueda presentar su denuncia, pues sigue siendo un problema grave. Tiene que ver con eso, tiene que ver también con la organización de las mujeres. En Tlalpan estamos haciendo un esfuerzo, no es la panacea porque todavía seguimos trabajando mucho en eso y esperemos que realmente podamos dejar algo. El año pasado hicimos una campaña que se llamó No es costumbre, es violencia, para visibilizar el tema de la violencia de género en el noviazgo, en la pareja, en la familia, y también en el acoso en las calles, en el transporte público, la violación, etc. Y también de orientando a dónde tienen que ir las mujeres que sufren. Pero realmente se quedó arriba, no perdió. Entonces este año lo que estamos haciendo es una red de mujeres en las colonias, barrios y pueblos de mayor violencia. Lo que queremos es dejar una red de 3,000 mujeres. Y lo que queremos es constituir núcleos de mujeres en las colonias, barrios y pueblos de mayor violencia para que conozcan sus derechos y se acerquen a otras mujeres a difundirlos. Con liderazgos de mujeres en las propias colonias, siempre en las colonias tenemos el liderazgo de una mujer, ya sea la que siempre pelea porque no hay agua en la colonia, o la que pelea o la que es la de la estética y que las mujeres nos sentimos siempre con la confianza para hablar con ella porque nos está en ese momento cortando el cabello. Es decir, hay muchos liderazgos de mujeres que estamos tratando de coordinarnos, organizarnos para el tema de que se conozcan los derechos de la mujer, porque ese es parte del problema, y generar las instituciones adecuadas para que aquella persona que haya sufrido violencia pueda acercarse a eso.
Entonces, nuestra idea es que independientemente del gobierno permanezcan estos grupos de manera autogestiva, de mujeres a las que otras mujeres se puedan acercar para que se conozcan los derechos, a qué entidades acudir en caso de violencia y cómo generar una perspectiva de género distinta hacia la paz. Y el tercer tema tiene que ver con un asunto cultural. En el país, en la ciudad, sigue habiendo, en la gran mayoría de los... Es decir, hay una cultura de cosificación de la mujer. Mientras la mujer siga percibiéndose como un objeto, o nos sigan percibiendo como un objeto sexual, independientemente de nuestro nivel, donde estemos y cómo estemos, va a seguir habiendo acoso sexual. Porque eres una cosa, independientemente de si eres una persona o no, y eres una cosa a la que tengo derecho de abusar. Y eso se tiene que acabar. Y la única manera de acabarlo es cultural, acabarlo desde abajo, acabarlo a través de programas. No es algo que ocurre en un día, pero sí tiene que haber un gobierno que defiende el derecho de la mujer como persona y no como una cosa a la que cualquiera la puede tocar en un transporte público. Yo cuando mi hija iba a ir en transporte público, lo primero que le dije fue cómo enseñar a cuidarse para que le iba a tocar en el transporte público. Y eso no es justo y tiene que acabar. Entonces yo creo que es una cuestión de varios sentidos. Entonces repito, tiene que ver con la organización de las mujeres, tiene que ver con educación y cultura y tiene que ver con impunidad, o con acabar con impunidad. Bueno, el cacicazgo en la basura, es cierto, es un tema, ya no es tanto en ese sentido, sino más bien un vínculo ahí entre varias cosas. Yo creo que ¿por qué no puede haber centros de transferencia de reciclaje en la Ciudad de México que sean decentes, dignos? Digo, eso potenciaría el reciclaje en la Ciudad de México de una manera enorme. Muchísima gente se dedica a eso, pero ¿por qué no podemos dignificar esa parte del trabajo y hacerla más formal? No porque paguen impuestos o no, sino por un reconocimiento social de que existe esa labor, ¿no? El tema del cacicazgo tiene que ver con la relación con el poder. En el momento en que se rompe la relación con el poder del cacicazgo, las cosas se hacen mucho más sencillas. Cuando nos tocó hacer el Metrobús, el primer Metrobús de la Ciudad de México, les cuento la anécdota. Pues yo fui, era una idea que habíamos desarrollado en la Secretaría del Medio Ambiente, fuimos con el jefe de gobierno y le pedimos autorización para empezar a trabajar con los transportistas de la Ruta 2. Y entonces cuando le planteé a López Obrador, bueno, pues queremos empezar a hacer, este es el proyecto, se trata de esto. Y me dijo, ¿y vas a negociar con la Ruta 2? Así como, ¿y tú vas a negociar con? Sí, no tengo problema. Bueno, pues adelante, a ver cómo te va, ¿no? Y les voy a platicar la anécdota. La Ruta 2, las rutas de transporte pues están asociadas a cacicazgos en la ciudad. Y entonces en la Ruta 2 llegó el líder histórico de la Ruta 2, el Pollo le decían, ya falleció, y pues lo llamamos, nos sentamos el secretario de Transporte y su servidora con él y le dijimos, bueno, pues hay un nuevo sistema de transporte que queremos implementar en Insurgentes. Mientras ocurría eso, un grupo de concesionarios de microbuses se manifestaron en la calle porque dijeron, es que no nos sentimos representados por esta persona. Y entonces lo que dijimos fue, hagan una asamblea, así como la Facultad de Ciencias Políticas, hagan una asamblea, todos ustedes, y elijan a su representante. Oiga, pero no lo van a escoger ustedes. No, hagan una asamblea supervisada por la Secretaría de Transporte y Vialidad, nada más para que no haya problema. Hagan una asamblea y voten por fulano, por mengano, por el que crean ustedes que los puede representar mejor. Y así la Ruta 2 eligió democráticamente a los representantes que iban a negociar con el gobierno. Y fue una negociación de un año, año y medio. Pero ni de parte del secretario de Transportes ni de mi parte había el objetivo ni de quedarse con una concesión, ni de quedarse con una parte de la empresa, ni de quedarse con nada. Nuestro objetivo era impulsar un nuevo sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. Y en ese momento se acaba el problema. Que ellos siguen siendo caciques de su ruta, ¿no? Pues también depende de los concesionarios y de los que están en las rutas.
Pero de parte de nosotros promovimos una representación democrática, o buscamos que se generara una representación democrática. De la misma manera, estamos hoy negociando con el tianguis que se pone en la ciclopista, que son cerca de 1,200 tianguistas que se ponen. Y llegaron todos los líderes y les dijimos, pues sencillamente queremos que se ordenen, porque la ciclopista, estamos invirtiendo cerca de 20 millones de pesos ahí para hacer el parque lineal más grande de la Ciudad de México, pero lo que no puede ser es que los fines de semana sea un tianguis, pues es una ciclopista y tiene que haber también para peatones y tiene que haber jardines y también plazas para que las personas que se dedican al comercio en vía pública tengan su espacio. En el momento en que ni queremos utilizarlos para el voto de las próximas elecciones, ni queremos que porque son del PRD, del PRI o de quién sabe qué se pasen a Morena, porque ahora resulta que va a ser la próxima, vamos a captar votos por quién sabe qué. En el momento en que no queremos que se metan otros comerciantes en vía pública para poder tener fuerza ahí en medio de no sé qué, sino lo único que queremos es el ordenamiento de la ciclopista, pues se acabaron los caciques. El cacicazgo tiene que ver con una relación con el poder, y en el momento en que rompes esa relación con el poder y son representantes genuinos de quienes están representando y se establece una negociación abierta, clara y no corrupta, las cosas se pueden resolver de una manera mucho más sencilla. Autosustentables, en efecto hoy pues el mundo se está orientando hacia el auto eléctrico. Creo que hay que orientarse hacia el transporte público de distinto tipo y que innovar en muchos sentidos. En Medellín, la forma de movilidad que hicieron, que se ganó el premio de la innovación en ciudades el año pasado, pues fueron unas escaleras eléctricas para que la gente de la parte alta bajara a la parte baja, es decir, no se necesita ni siquiera un modo de transporte, no porque aquí las escaleras eléctricas a lo mejor sean la panacea, hay que estudiar si es eso o cualquier otra cosa, pero lo que no puede ser es que nos centremos exclusivamente en lo que existe hoy. El transporte, si ustedes se meten a ver a cualquier automotriz en YouTube, el futuro del transporte, la Toyota, la Ford, la que ustedes quieran, hoy se está hablando del transporte como un servicio. Es decir, que dejemos los que tenemos oportunidad de tener un vehículo, de tener un vehículo. Mientras todos queramos tener un vehículo, no solamente es el problema de la congestión vehicular que se genera, sino del espacio que ocupamos en la ciudad. El tema del vehículo no solamente es la congestión, sino imagínense ustedes la cantidad de espacio que están utilizando los vehículos en las banquetas, en las calles, en los estacionamientos, que podrían ser parques públicos, que podrían ser otra cosa completamente distinta. Hoy el transporte individual se está orientando hacia un transporte como servicio, tipo Uber, tipo taxi, tipo... hacia allá va. Hacia un sistema de movilidad en donde una parte te muevas en bicicleta, otra parte agarres el coche que está estacionado como si lo fueras a rentar y utilizas tu tarjeta de prepago para poder rentar el coche que va de tal a tal lugar y lo dejas en otro lado, que se va a cargar con paneles fotovoltaicos porque va a ser un auto eléctrico, y de ahí agarras tu patín del diablo y te mueves a otro lado, y de ahí, de veras, veanlo, no es broma. Entonces, claro que ese proceso, esa transición, pues va a llevar tiempo, pero si queremos usar menos combustibles, tomar en cuenta el tema del cambio climático de a de veras, tenemos que hacer una transformación radical, un nuevo paradigma de la movilidad. Y en esa perspectiva, pues no es nomás de que yo me ponga ya a ver en un cuadrito cómo hacerle, sino realmente que lo podamos orientar. Pero además, 7 entidades de la Ciudad de México, 8, se dedican al tema del transporte en la ciudad y no tienen una sola coordinación ni un centro de control de mando. Entonces, en ese sentido, pues tiene que haber innovación en la forma que se está administrando y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Si ya no es solamente una cosa de decir 5 nuevas líneas de Metrobús, 8 nuevas líneas de no sé qué, realmente diseñar el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México y cómo ir generando la introducción de estas nuevas tecnologías para poder tener ciudades más vivibles y más comunicables, ¿no? Capital 21, estoy totalmente de acuerdo, hay que transformarla y hacerla, hay que tener convenios con la UNAM, porque también la UNAM tampoco es la panacea, ¿no? Pero hay que buscar la manera de... ¿Cómo podemos participar? Bueno, ahí están las redes sociales a las que ustedes pueden tener acceso y ahí nos ponemos de acuerdo. El gobierno tiene que ser laico,
y por eso los derechos de todos y de todas deben defenderse. El que no esté de acuerdo con el aborto tiene todo su derecho, pero que se vaya a la iglesia. El que no esté de acuerdo con el matrimonio de las personas del mismo sexo tiene todo su derecho, pero el gobierno tiene que preservar los derechos de todas, y para eso tiene que ser laico. Si es un asunto religioso, pues que las iglesias se dediquen a seguir convenciendo feligreses, pero el gobierno y el Estado deben ser laicos y por eso se deben de defender y promover todos los derechos humanos hasta sus últimas consecuencias. Vivienda, es cierto, ahí también es un asunto de cacicazgos asociado al Instituto de Vivienda y la relación ahí clientelar entre las organizaciones civiles, eso tiene que modificarse. La policía y la inseguridad, es cierto, no solo es un tema de policías, pero sí es un tema también de tecnología y de cámaras. ¿Cómo se acaba lo que tú preguntaste al final? En la medida en que el ciudadano de veras califique a su funcionario, el funcionario va a empezar a cambiar. Porque si el estar en el lugar no depende nada más de que si eres cuate, amigo, compadre del que está en el gobierno, sino de la calificación que te ponen los ciudadanos, a través de esquemas que los puedes hacer desde tu propio teléfono celular. Entonces las cosas van a empezar a cambiar. Es decir, te vas a dejar de marear si a quien le tienes que servir, pues es a quien te paga tu sueldo, ¿no? Que finalmente somos todos los que pagamos impuestos. ¿Cómo reeducar a los funcionarios públicos? Rápidamente, hay esta idea desde la izquierda también de que las nuevas tecnologías son parte de la empresa privada y que quién sabe si sea conveniente utilizarlas o no, y todos las utilizamos, ¿no? Individualmente, es decir, todos estamos diciendo, ya viste la nueva aplicación y que el WhatsApp, todo el mundo te lo puede ver y ahora está esta nueva aplicación y el no sé qué, y muévete por acá y ya viste esta otra aplicación. Y ¿por qué no podemos utilizar las nuevas tecnologías para poder tener mayor participación ciudadana, un ciudadano más vivible? Las cámaras sí tienen problemas en términos de la vida privada, pero mientras no nos metamos a las casas de nadie, pues la vigilancia en las cámaras es mucho más eficiente que tener un policía en cada calle, y software que nos permite identificar inclusive caras, que nos permite tener menor impunidad. Entonces yo digo, sí hay una discusión y hay que hacerla, pero no utilizarlas también me parece que, ¿por qué evitar el uso de estas tecnologías siempre y cuando sabemos de manera responsable cómo utilizarlas para poder desarrollar? Es el tema del Uber. Sí, a mí no me preocupa el Uber, lo que me preocupa es que los taxistas de toda la vida, que llevan 40 años siendo taxistas, tienen una competencia desleal con el Uber. Y en todo caso lo que tenemos que hacer es quitarle la competencia desleal a los taxistas y dejar de cobrarles todo lo que se les cobra, o cobrarle al Uber todo lo que se le cobra a los taxistas para que no haya la competencia desleal, y generar la tecnología para que los taxis puedan ser seguros igual que es seguro un Uber. O sea, me parece que decir, bueno, es que claro que hay que consultar a todos, pero ¿por qué no utilizarlo? El tema de la vivienda igual, ¿no? Lo que no se vale es que a partir de estas cuestiones se empiece a generar una competencia desleal a los que se dedican desde hace mucho tiempo a eso. Pues hay que sencillamente abrir el tema y ver de qué manera se puede que todo el mundo tenga piso parejo, ¿no? Y darle las tecnologías también al servicio del taxi, del transporte concesionado. Visibilización del racismo y el clasismo, estoy totalmente de acuerdo. Si algo necesitamos en esta ciudad es visibilizar, si se requiere, para resolver un problema, primero que nada hay que decir si existe. Y en esta ciudad hay mucho clasismo y hay mucho racismo, y tiene que haber un reconocimiento a las mujeres que trabajan en el hogar, todas esas mujeres que a nosotros, las mujeres, nos permitieron desarrollarnos y tener un espacio de libertad gracias a que una mujer estaba trabajando en nuestra casa, cuidando a nuestros hijos o haciendo el quehacer. Y esas mujeres que son las invisibles de esta ciudad, necesitamos reconocerlas, necesitamos valorarlas, y para ello necesitamos reconocer sus derechos. Y así como esas mujeres que son héroes, porque además viven muchas de ellas en casi un esclavismo, en muchos sentidos, y un abuso tremendo laboral, pues necesitamos reconocerlas, así como necesitamos reconocer que en efecto en esta ciudad hay clasismo. Mientras no reconozcamos, no vamos a entender cómo resolverlo. ¿Cómo resolverlo? Pues para eso están los sociólogos y los politólogos.
y los antropólogos para que nos digan cómo desarrollar políticas públicas. El capital, en efecto, pues es necesaria la iniciativa privada, creo que ya no estamos en otras épocas. Más bien es indispensable la iniciativa privada. El problema es cuando pones el mercado por encima de todo, el problema es cuando pones el desarrollo inmobiliario como si ese te fuera a ordenar por sí solo. O sea, el neoliberalismo finalmente, ¿qué? Pues es una doctrina que piensa que el mercado es la mejor forma de distribuir los recursos. Nosotros pensamos que no, porque históricamente además así no ha sido en el impulso del neoliberalismo. Nosotros seguimos creyendo que el Estado tiene que cubrir una función de promoción de los derechos universales, de redistribución de la riqueza, de conservar, promover, desarrollar los derechos humanos y los derechos sociales. Y en ese sentido, el gobierno de la ciudad pues no es Estado, ¿verdad? Es parte de ese gran Estado, pero como gobierno pues es tu obligación tener un programa de ciudad en donde la iniciativa privada participa en sí, pero no puedes negar bajo ningún instante. O sea, el gobierno no es regulador solamente, el gobierno tiene un sentido de planeación del desarrollo. Y mientras no se reconozca esto, lo que vamos a tener es la ciudad que tenemos ahorita, a expensas de los intereses inmobiliarios, de que se construya donde sea, como sea, y además es la mejor manera de generar la corrupción asociada a ellos, ¿no? Finalmente yo quisiera decirles nada más que yo creo que cuando uno es gobierno, o cuando tiene uno la oportunidad de ser servidor público, uno nunca se va a equivocar si hace lo que piensa. Y si hace lo que piensa en el sentido de que, en particular, yo creo que la educación, la cultura, son derechos universales y que el gobierno debe promoverlos. Con todo esto que hemos hablado. A mí me tocó una vez, como en el 98, escuchar a Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, por su estudio sobre la pobreza, y él hacía una comparación entre China, que había hecho esta política de solo un hijo, de una manera pues bastante autoritaria, y una región de la India en donde lo que había procurado es que la mayor parte de la población tuviera acceso a la educación. Y hacía la comparación entre dos regiones y decía, pues el resultado fue más o menos el mismo. Nada más que cuando promueves la educación frente al autoritarismo, nunca te vas a equivocar. Y yo creo que de eso se trata, de promover los derechos universales y de hacer que todo el mundo tenga accesos. De eso se trata ser gobierno, de gobernar eficientemente, con honestidad, y cuando disminuyes las enormes desigualdades, la mejor manera de hacerlo es generar los accesos a los derechos universales. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Sergio Varela por su participación, a la doctora Lucía Álvarez y especialmente a la doctora Claudia Sheinbaum por tomarse este espacio de estar en esta facultad que ya sabe es su casa. Bienvenida y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.